Imaginad por un momento que os adentráis en las profundidades de la selva amazónica, en un lugar donde la naturaleza reina con una fuerza increíble. Allí envuelta en un halo de misterio se encuentra la legendaria ciudad perdida de Sekhet, un enigma que ha cautivado a exploradores y científicos durante más de un siglo. Y hoy nos vamos a sumergir en la fascinante historia de Percy Fawcett, Un intrépido explorador británico, que se aventuró en el corazón del Amazonas. en busca de una civilización perdida a una ciudad a la que él mismo llamó Set. Percy Fawcett no era un simple aventurero, ¿verdad? Era un cartógrafo experimentado y un explorador de renombre. Exacto. Dedicó años a recopilar información sobre antiguas civilizaciones sudamericanas, buscando pruebas tangibles que indicaran la existencia de una ciudad perdida en la espesura de la selva. No se basaba en simples mitos y leyendas, sino en indicios concretos que alimentaban su obsesión. Así es. Es curioso cómo un hombre de ciencia acostumbrado a la precisión de los mapas y la lógica de la exploración se dejó cautivar por la posibilidad de una ciudad mítica. Es una pregunta interesante. ¿Qué tipo de pruebas pudo encontrar Fawcett que lo convencieran de arriesgarlo todo en una búsqueda tan incierta? Porque realmente lo arriesgó todo, ¿no? Sí, Fawcett se basaba en relatos de exploradores anteriores, en antiguos mapas y documentos que sugerían la existencia de una civilización avanzada en la Amazonía. Pero lo más intrigante eran las historias que recopiló de las tribus indígenas de la región. Las tribus indígenas. Hablaban de una ciudad de piedra llena de riquezas y conocimientos que había sido engullida por la selva hacía siglos. Esas historias de ciudades perdidas transmitidas de generación en generación siempre han despertado la imaginación de los exploradores. Es cierto. Pero ¿hasta qué punto se puede confiar en la tradición oral como prueba de la existencia de una civilización perdida? Buena pregunta. Fawcett creía que las leyendas, aunque distorsionadas por el paso del tiempo, contenían un pozo de verdad. No las descartaba como simples mitos, sino que las consideraba como pistas que, debidamente interpretadas, podrían llevarlo hasta la ciudad perdida de Set. Ya veo. Y para obtener esa información de primera mano, se adentró en la selva, estableciendo contacto con las tribus indígenas y ganándose su confianza. Claro, eso nos lleva a sus primeras expediciones al Amazonas. Exacto. No se lanzó a la aventura ciegas, ¿verdad? Fawcett era conocido por su meticulosidad y su preparación exhaustiva. Por supuesto. ¿Cómo fueron esos primeros contactos con la selva y sus habitantes? Fawcett realizó varias expediciones al Amazonas antes de su última y fatídica aventura. En esos viajes no solo exploró la región y cartografió vastas zonas inexploradas, sino que también se dedicó a aprender los idiomas y costumbres de las tribus nativas. Interesante. Se ganó su respeto al tratarlos como iguales, compartiendo sus conocimientos y aprendiendo de su sabiduría ancestral. Imagino que esa experiencia previa le proporcionó una ventaja considerable a la hora de adentrarse en la selva en busca de la ciudad perdida de Seda. Sin duda. Pero ¿qué lo llevó a arriesgarlo todo en esa última expedición de 1925? ¿Qué lo convenció de que era algo más que una leyenda? En sus viajes previos, Fawcett encontró algunos indicios que reforzaron su convicción de que Zeta existía. Ruinas, antiguos fragmentos de cerámica con diseños inusuales, historias que coincidían en la descripción de una ciudad grandiosa. Pero fue un descubrimiento en particular lo que lo impulsó a organizar esa última expedición. ¿Y cuál fue ese descubrimiento? Un antiguo documento portugués conocido como el manuscrito 512 que describía en detalle una ciudad perdida en el corazón del Amazonas. Un documento antiguo lleno de secretos y referencias a una civilización olvidada suena como el inicio de una novela de aventuras. Cierto. ¿Qué decía exactamente ese manuscrito? ¿Y cómo supo Fawcett que era algo más que una simple fantasía? El manuscrito 512 describe el hallazgo de una ciudad de piedra con calles pavimentadas, arcos monumentales y extraños jeroglíficos. Sus autores, un grupo de bandeirantes portugueses, afirmaban haber encontrado la ciudad por casualidad y la describen con un lujo de detalles que despertó el interés de Fawcett. Entiendo. Él creía que ese documento, unido a las demás pruebas que había recopilado, confirmaba la existencia de Seto. Y así, con la convicción de un hombre que ha encontrado su destino, Fawcett organizó la expedición de 1925. Se adentró en la selva, con su hijo Jack y su amigo Raleigh Rimmel, dispuestos a hacer historia, a descubrir la ciudad perdida de Zeta y revelar sus secretos al mundo. Exactamente. ¿Qué sabemos de esa última aventura? ¿Qué le sucedió a Fawcett y sus compañeros? El 29 de mayo de 1925, Fawcett envió su último mensaje desde un punto remoto en la selva, informando que se adentraban en un territorio inexplorado y que esperaban encontrar a Zeta en las próximas semanas. Después de ese mensaje, el silencio se apoderó de la expedición. Silencio, un silencio, que se extiende hasta nuestros días, alimentando el misterio de la ciudad perdida de Seto. No se encontraron rastros de Fawcett ni de sus compañeros, a pesar de las numerosas expediciones de búsqueda que se organizaron en las décadas siguientes.
¿Cómo es posible que un explorador experimentado como Fawcett desapareciera sin dejar rastro en la inmensidad de la selva? La desaparición de Fawcett es un enigma que ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que fueron víctimas de alguna tribu hostil o que sucumbieron a las enfermedades o los peligros de la selva. Otros, sin embargo, creen que Fawcett encontró lo que buscaba Encontró la ciudad. y que la ciudad perdida de Seco guarda sus propios secretos protegiéndose de los intrusos. La idea de una ciudad oculta protegida por fuerzas desconocidas es irresistiblemente atractiva. Sin duda. Pero, ¿qué tipo de fuerzas podrían ser esas? ¿Y qué pruebas hay de que Fawcett realmente encontró Sete? Las teorías sobre la desaparición de Fawcett son tan variadas como la propia selva amazónica. Es verdad. Algunos hablan de tribus indígenas con rituales y conocimientos ancestrales que les permiten desaparecer sin dejar rastro. Wow. Otros especulan con la posibilidad de que Sete esté protegida por trampas mortales o por algún tipo de fuerza sobrenatural que la mantiene oculta a los ojos del mundo. Trampas mortales, fuerzas sobrenaturales. La selva parece un escenario propicio para todo tipo de misterios. Es cierto. Pero ¿hay alguna teoría que se base en pruebas más tangibles en indicios que puedan arrojar luz sobre el destino de Fawcett? A lo largo de los años se han encontrado algunos objetos que podrían pertenecer a Fawcett o a sus compañeros. Un machete, un astrolabio, algunos botones, pero nada que confirme su muerte o que revele su paradero. La selva, como un guardián celoso de sus secretos, se niega a revelar la verdad sobre el destino de la expedición. Un misterio que perdura a través del tiempo, alimentando la imaginación y la curiosidad de exploradores y aventureros. Así es. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que Fawcett encontró la ciudad perdida de Soto o que su destino fue otro, quizá más prosaico, pero igualmente trágico? Es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio de Sete. ¿Estaba Fawcett en lo cierto? ¿Existió realmente esa ciudad? ¿O su búsqueda fue en vano impulsada por una obsesión que lo condujo a su perdición? La búsqueda de Fawcett, más allá de su posible éxito o fracaso, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la exploración, sobre el impulso humano de descubrir lo desconocido, incluso a costa de grandes riesgos. Esa sed de conocimiento, esa fascinación por lo inexplorado, es lo que impulsa a muchos a adentrarse en territorios hostiles, a desafiar los límites de la resistencia humana y enfrentarse a lo desconocido. En el caso de Fawcett, esa búsqueda lo llevó a la Amazonía, un lugar que en aquella época era un verdadero misterio para el mundo occidental. Imaginar la selva amazónica a principios del siglo XX, un laberinto verde e impenetrable habitado por tribus indígenas con sus propias culturas y creencias, un lugar donde los peligros acechaban en cada rincón. Que era un territorio que desafiaba la lógica y la razón, un lugar donde la realidad se mezclaba con el mito y la leyenda. Y en ese escenario, Fawcett buscaba una ciudad perdida, una civilización olvidada que podía cambiar nuestra comprensión de la historia. Su obsesión por Zeta, alimentada por años de investigación y por las historias que había recopilado, lo llevó a adentrarse cada vez más en la selva buscando pruebas que confirmaran su existencia. Y aunque nunca encontró la prueba definitiva, la ciudad perdida de Sete se convirtió en una obsesión para él, en un objetivo que le dio un propósito a su vida. Fawcett creía que el descubrimiento de Sete no solo cambiaría nuestra visión de la historia, sino que también demostraría la existencia de una civilización avanzada en Sudamérica, rivalizando con las grandes culturas del antiguo Egipto o Mesopotamia. Una civilización que podría haber poseído conocimientos y tecnologías que nosotros aún no comprendemos. Esa posibilidad tan fascinante como controvertida es lo que ha mantenido vivo el interés por la ciudad perdida de Zeta hasta nuestros días. Y ha generado todo tipo de teorías y especulaciones intentando explicar la desaparición de Fawcett y la posibilidad de que Zeta realmente exista. Algunas de esas teorías, como hemos visto, se basan en la posibilidad de que Seto fuera víctima de tribus hostiles o que sucumbiera a los peligros de la selva. Claro. Pero otras teorías van más allá, explorando la posibilidad de que Sete esté protegida por fuerzas desconocidas o que Fawcett haya encontrado algo que no debía haber. Algo que no debía haber. Esas teorías, aunque especulativas, nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la posibilidad de que la realidad sea mucho más compleja de lo que imaginamos. Es una idea que da que pensar desde luego, y nos lleva de nuevo al corazón del misterio de la ciudad perdida de Zeta. ¿Existió realmente? ¿Sigue ahí fuera esperando a ser descubierta? ¿O es solo un producto de la imaginación? Una leyenda que nos fascina porque nos habla de lo desconocido. Para intentar responder esas preguntas tenemos que analizar las diferentes teorías que se han propuesto a lo largo de los años y ver qué pruebas las respaldan. Vale, me parece una buena idea. Comencemos por una de las teorías más populares, la del ataque de tribus hostiles. Es una teoría que a primera vista parece lógica. La Amazonía estaba habitada por numerosas tribus indígenas, algunas de las cuales eran conocidas por su ferocidad y su rechazo a los forasteros. Es fácil imaginar a Fawcett y sus compañeros adentrándose en un territorio desconocido.
topándose con una tribu hostil y siendo atacados sin previo aviso. Sin embargo, esta teoría tiene algunos puntos débiles. Fawcett era conocido por su habilidad para comunicarse con las tribus indígenas. Había aprendido sus idiomas, respetaba sus costumbres y se había ganado su confianza en expediciones anteriores. Es difícil creer que una tribu que conocía y respetaba a Fawcett lo hubiera atacado sin motivo aparente. Además, no se encontraron rastros de un ataque, ni armas ni cuerpos. Si Fawcett y sus compañeros hubieran sido atacados, no habría quedado algún indicio, algún vestigio de la lucha. La falta de pruebas físicas hace que la teoría del ataque hostil sea poco probable. Entonces, si no fueron atacados por una tribu, ¿qué les sucedió? La selva ofrece otras posibilidades, algunas más plausibles que otras. ¿Podrían haberse perdido, haber sucumbido a una enfermedad, haber sido víctimas de un accidente? La Amazonía es un territorio inmenso y peligroso donde la naturaleza puede ser implacable. Una simple picadura de insecto, una infección, una caída accidental, cualquiera de esas eventualidades podría haber sido fatal para Fawcett y sus compañeros. Es cierto, pero la falta de rastros, la ausencia de cualquier indicio de lo que les sucedió, alimenta las teorías más especulativas. Algunos creen que Fawcett y su equipo encontraron la ciudad perdida de Sete, pero que pagaron un alto precio por su descubrimiento. Un alto precio. ¿Te refieres a qué? Quizás la ciudad estaba protegida por alguna fuerza desconocida, un antiguo mecanismo de defensa que se activaba para protegerla de los intrusos. Entiendo. O tal vez la propia selva celosa de sus tesoros ocultos se los tragó, borrando cualquier rastro de su paso. Estas teorías, aunque fascinantes, son difíciles de probar. Sin embargo, la posibilidad de que Fawcett haya encontrado algo extraordinario, algo que lo haya llevado a su perdición, sigue alimentando la imaginación y el misterio de la ciudad perdida de Sete. Y si hablamos de teorías fascinantes, no podemos dejar de lado una que ha ganado popularidad en los últimos años, la teoría de la ciudad subterránea. Una ciudad subterránea. Eso suena a Julio Verne, a un viaje del centro de la Tierra. Justamente, según esta teoría, la ciudad perdida de Sete no se encontraría en la superficie, sino bajo tierra oculta en un laberinto de túneles y cámaras subterráneas. Es una idea que, aunque parezca sacada de una novela de aventuras, tiene cierto arraigo en las leyendas y creencias de las culturas amazónicas. Exacto. Muchas culturas indígenas de la región hablan de un mundo subterráneo habitado por seres misteriosos y ciudades ocultas bajo tierra. Esas historias transmitidas de generación en generación podrían haber influido en la visión de Fawcett, alimentando su obsesión por encontrar una ciudad que desafiara las leyes de la lógica y la razón. Además, la geología de la Amazonía presenta formaciones que sugieren la existencia de sistemas de cuevas y túneles subterráneos. No sería descabellado pensar que una civilización avanzada, buscando protegerse de los elementos o de posibles enemigos, hubiera construido una ciudad en las profundidades de la Tierra. Imaginad una ciudad laberíntica iluminada por fuentes de luz desconocidas con una arquitectura que desafía nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde los secretos de una civilización perdida esperan ser desvelados. La idea de una ciudad subterránea es tan fascinante como intrigante. Pero ¿hay alguna prueba que respalde esta teoría? ¿Algún indicio que nos haga pensar que Fawcett pudo haber encontrado una entrada a ese mundo subterráneo? Las pruebas son escasas, pero existen algunos indicios que alimentan la especulación. Por ejemplo, se han encontrado entradas de cuevas y túneles en la región donde desapareció Fawcett. Y algunas expediciones han reportado haber escuchado sonidos extraños provenientes del subsuelo, como si algo se moviera en las profundidades de la tierra. Sonidos extraños, la imaginación vuela, ¿verdad? ¿Qué tipo de sonidos? Ruidos metálicos, ecos que parecen voces, vibraciones que hacen temblar la tierra. Suficiente para despertar la curiosidad de cualquier explorador, sin duda. Pero hasta ahora, ¿se ha encontrado algo concreto, algún artefacto o estructura que confirme la existencia de esa ciudad subterránea? Hasta ahora la selva guarda celosamente sus secretos. No se ha encontrado ninguna estructura o artefacto que confirme la existencia de una ciudad subterránea. La búsqueda continúa entonces. Y mientras tanto podemos seguir imaginando esa ciudad, oculta un laberinto de piedra y misterio que se extiende bajo la exuberante vegetación de la Amazonía. Y para terminar nuestro viaje por las teorías que intentan explicar la desaparición de Fawcett, me gustaría compartir una última idea, quizás la más poética y evocadora de todas. La teoría de la fusión con la selva. Fusión con la selva. Eso suena a algo místico, casi espiritual. Efectivamente, esta teoría se basa en la idea de que Fawcett, en su afán por encontrar la ciudad perdida de Cera, se adentró tan profundamente en la selva que terminó por fundirse con ella, convirtiéndose en parte del ecosistema. Es una idea que resuena con las creencias de algunas culturas indígenas que ven la selva como un ser vivo con una conciencia propia. Para estas culturas, la selva no es solo un lugar, sino una entidad con la que se puede interactuar y a la que se debe respeto. Fawcett, en su afán por comprender la selva, podría haber llegado a un punto en el que la frontera entre él y la naturaleza se difuminó. Imaginemos a Fawcett despojándose de su identidad occidental, abandonando las ataduras del mundo civilizado, para abrazar la sabiduría ancestral de la selva.
Una transformación radical, una comunión con la naturaleza que lo llevó a un nuevo estado de ser. Es una teoría que no se puede probar ni refutar, pero que sin duda resulta sugerente. Quizás Fawcett encontró en la selva algo más que una ciudad perdida. Encontró una nueva forma de vida, una conexión profunda con la naturaleza que lo llevó a trascender su propia mortalidad. Y así, el enigma de Fawcett se convierte en una metáfora de la búsqueda humana de la trascendencia del anhelo por conectar con algo más grande que nosotros mismos. La ciudad perdida de Zeta en este contexto deja de ser un lugar físico para convertirse en un símbolo de la sabiduría ancestral, de la conexión con la naturaleza y de la búsqueda de un conocimiento que trasciende lo racional. Un misterio que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo desconocido, con la naturaleza y con los límites de nuestra comprensión del mundo. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el misterio de la ciudad perdida de Zeta. Hemos explorado las teorías, las evidencias, las especulaciones, pero el enigma persiste. La selva guarda sus secretos y la búsqueda de respuestas continúa. Quizás algún día la verdad salga a la luz. Pero por ahora dejemos que el misterio nos envuelva, que la intriga nos inspire y que la búsqueda de lo desconocido siga alimentando nuestra imaginación.